¿Qué tal, Gabriela? Buen día, un saludo cordial a toda la audiencia de Fides. Bueno, grato siempre poder conversar de este tema que es tan importante y delicado a la vez para Bolivia como es la minería. Así es, Alfredo, decíamos a manera de introducción algunos datos, sin embargo, le pido ampliarlos con respecto a este comportamiento del precio del oro. Enfoquémonos primero en presentar de manera general, le pido estos datos y de segundo, ¿de qué manera se beneficia el Estado? ¿Existe algún beneficio toda vez que este comportamiento de los últimos meses incluso batió récord en cuanto a precios? Bien, el panorama, bueno, rompió todos los pronósticos, particularmente en el caso de lo que es el oro, porque las previsiones internacionales daban o pronosticaban para el oro, para esta gestión de 2024, que se iba a llegar a la cifra de $2.400 la onza Troy de oro, ¿no? Pero esto paulatinamente hemos ingresado al mes de agosto y a finalizar de julio y esta fue rebatida, ¿no? Porque superó los $2.400 y el día de ayer particularmente, como tú lo señalabas, esta batió un récord mundial porque la cotización alcanzó a $2.521 la onza Troy, una cifra que nunca se había visto, ¿no? Una cifra que despierta más expectativas dentro de lo que es la explotación de oro y esto como parte de un fenómeno de lo que sucede internacionalmente, ¿no? En primera instancia, la escalada que se dio del precio del oro fue a partir de lo que es la pandemia del COVID. Muchas economías se ralentizaron y buscaron refugio en el oro y es a partir de entonces que va subiendo consuetudinariamente el precio. Esta también se agrava por los actuales conflictos bélicos que se tienen entre Rusia, Ucrania, el caso de Israel y Palestina, ¿no? Y todos estos conflictos bélicos que se dan internacionalmente están repercutiendo, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el mercado mundial y esto ocasiona que muchas economías se refugien en el oro, factor que está promoviendo el incremento, ¿no? Ahora, en torno a esto, la pregunta que tú haces tan acertadamente es ¿de qué forma se beneficia el Estado? Bueno, penosamente por la carencia de una política gubernamental, una política pública destinada al aprovechamiento del tema del oro, ¿no? De la explotación que se está dando, el Estado percibe muy poco, ¿no? Porque en este momento lo que se tiene dentro de la explotación de oro es un dominio pleno del sector minero cooperativista particularmente, y el sector cooperativista como se encuentra exento del pago de impuestos, entonces el oro no está dejando impuesto alguno dentro de lo que es la explotación como tal, ¿no? Entonces, esto está derivando en que lo que está dejando en este momento son solamente regalías, regalías que son muy reducidas. Por ejemplo, el pasado año, por la explotación de 46,6 toneladas de oro, se dejó un valor de 2.865 millones de dólares, pero lo que se dejó solamente de este total por concepto de regalías apenas alcanzó a 60 millones de dólares, ¿no? Y este es un hecho que genera preocupación porque obviamente estamos hablando de un recurso natural no renovable, estamos hablando de un recurso que no está dejando lo que debería dejar en valor porque es algo que no lo vamos a volver a ver, ¿no? Y ante esto poco o nada se ha hecho dentro de lo que es las políticas de gobierno para lograr un apoyo o un aprovechamiento efectivo de lo que viene a ser la explotación de oro y su aprovechamiento para el país. Así es, Alfredo, en este punto es sumamente importante recordar lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, ¿no? Con respecto a un proyecto de ley que se encuentra estancado sobre el pago de impuestos a la exportación de oro. Diferentes cooperativistas y sectores estaban incluso con algunas sugerencias de los porcentajes. No se logra consensuar y ese es el panorama que actualmente tenemos, normativa que se encuentra paralizada y va en desmedro de estos datos que usted, Alfredo, nos hace mención. Sin embargo, en esta coyuntura, Alfredo, el tema del oro podrá constituirse en un sustituto que está dejando este vacío, el tema de las exportaciones, por ejemplo, de gas. Mira, creo que ese tema es muy delicado cuando lo abordas, Gabriela, porque
Evidentemente ya es un vox populi lo que está sucediendo con el gas y su exportación, por ende, en el país. Esto ha derivado en que se tenga una caída en los ingresos, ya se conoce la reducción de presupuestos tanto para gobernaciones, para municipios, para universidades, ¿no? Por lo que es la reducción precisamente de la exportación de gas. Y el gobierno hasta el momento no ha encontrado la forma de cubrir este vacío que está dejando el IDH como tal, el tema del gas. En este momento el oro podría constituirse en un factor que pueda reemplazar, ¿no? Que podría reemplazar tranquilamente lo que está dejando de vacío los hidrocarburos. Por ejemplo, un dato que se tiene es que hasta el 2022, ¿no? Tomando ese dato de 2022, cuando tuvimos una cifra récord de explotación de oro con 53 toneladas, ¿no? El valor de exportación de hidrocarburos del 2022 alcanzó a 3.088, ¿no? Pero la exportación de oro sumaba 3.007 millones. Esto para el 2023 tuvo una leve alteración, cayó más el gas, subió más el oro en su exportación, entonces tranquilamente podría ser un sustituto. Pero el agravante es que no tenemos una política que esté direccionada a que este valor de exportación pueda ser aprovechado por el país. Y esto porque, obviamente, reitero, el tema de la explotación del oro se lo dejó en manos del sector cooperativo y esto está afectando porque no se pagan impuestos, entonces no hay una apropiación de ese excedente, el excedente, la ganancia que se está dando por la explotación de oro está quedando en manos de pocos. Algunas cooperativas, algunos empresarios, pero se está quedando el grueso en la mano de estos inversionistas que están fuera de la norma, que están fuera de la ley, colombianos, chinos, peruanos, ¿no? Que están invirtiendo y están explotando el oro de nuestra Amazonía. Entonces, no hay una política de oro que acompañe este actual contexto, considerando que estas previsiones de cotización ya se han rebasado, ya se han roto todos los niveles de previstos, ¿no? Se estima ahora nuevamente de que la cotización del oro, incluso en esta gestión, pueda llegar a los $3.000. Pero de poco o nada nos sirve esta buena coyuntura de precios si es que no tenemos la política adecuada para aprovecharlo y que se transformen en ingresos y beneficio para el país. Y es, ¿qué debería hacer el Estado, Alfredo? Mencionábamos el tema del proyecto de ley, por ejemplo, que está paralizado en la Asamblea Legislativa y esa es una muestra clara de las pocas políticas que existe con respecto al tema de la minería, el pago de impuestos y el tema de la minería ilegal incluso, ¿no? ¿Se debería impulsar la aprobación de este tipo de normativas? Entendiendo que la actual ley minera ha quedado caduca, ha quedado obsoleta en su aplicación, considerando que cuando uno revisa la actual ley 535, tranquilamente puede entender que ni el 60% de lo que está escrito en esa ley se ha cumplido, ¿no? Pero además que esta ley ha sido desarrollada en un contexto muy ajeno, muy lejano a lo que se tiene actualmente en minería, porque esta, si bien fue aprobada en 2014, la ley fue discutida por el lapso de casi 5 años, ¿no? Y estamos hablando del 2009-2010, cuando todavía se estaba discutiendo esta ley, el contexto minero era otro en el país. Entonces, por lo mismo, no responde a la realidad. Pero además, en este momento, el oro representa, la producción de oro representa el 45% casi de la producción nacional que tiene Bolivia. Entonces, estás hablando de un grueso muy significativo, estratégico, que apenas está reducido en su tratamiento en 2 artículos de la actual ley. Entonces, ¿qué implica esto? Necesariamente debe darse una discusión de una normativa específica para el oro, una normativa que permita un mejor aprovechamiento, pero además aborde los temas que en este momento están ocasionando tanta polémica, tanto debate, ¿no? Como son los aspectos medioambientales, los aspectos tributarios, los aspectos territoriales y sociales, pero además el rol del Estado, ¿no? Nosotros en el CEDLA, en diferentes espacios, ya hemos participado señalando que debe darse algunos lineamientos para esta política, porque no podemos seguir
con el actual régimen tributario, ¿no? Con una regalía que no responde a la realidad, que te fija como techo, por ejemplo, que tú puedes cobrar máximo un 7% si la cotización es igual o mayor a $700, pero la cotización del día de ayer está en $2.521. Se debe aplicar dentro de esta misma discusión tributaria el aspecto del impuesto, que si bien las cooperativas están planteando un 4.8 y está detenido en su tratamiento casi 2 años, esta creemos que no responde a la realidad cuando hay otros operadores que están pagando el 25% de sus utilidades. Entonces entendemos que una aplicación con la propuesta de las cooperativas no responde a esa equidad que debería haber en el tema de los impuestos, porque estás haciendo una preferencia del 4.8, sentando el precedente para que otro sector pueda plantear ese beneficio que estaría lográndose de las cooperativas. Pero además, hay otros aspectos que deben ser debatidos, por ejemplo, en el factor ambiental, ¿no? Con esta polémica que se tiene por el uso del mercurio y su agresividad, hay que ver métodos alternos para su control y para cambiar, sustituir el uso del mercurio y ver aspectos territoriales y sociales, que es lo que justamente se discute en estos días, de dónde se puede hacer minería y dónde definitivamente no se puede hacer actividades mineras, sea oro o sea otro mineral, para proteger ciertos territorios. Pero en todo esto, el factor clave es definir el rol del Estado. ¿Qué quiere hacer el Estado? ¿Seguir limitándose a hacer, otorgar áreas, alquilar sus áreas, arrendar sus áreas y recibir solamente un canon de arrendamiento? ¿O es que el Estado tendrá que entrar a la fase de explotación, regular toda la comercialización que se da, instalar una refinería para lograr un mejor aprovechamiento? Son temas que deben discutirse para que esta coyuntura de buenos precios, que en este momento no está beneficiando al Estado, sino a unos pocos, sea de un beneficio para todos los bolivianos. Así es, definitivamente no hay equidad en el tema tributario, toda vez que existe una gran diferencia entre 700 a más de $2.000. Alfredo, ayer estuvimos conversando con el alcalde de Tacobamba del departamento de Potosí, nos dejó más dudas que certezas. Sin embargo, la consulta la trasladamos a usted con respecto a este anuncio que hizo en 2023 el gobierno del descubrimiento de un mega campo, entiendo, un mega yacimiento de plata en el municipio de Tacobamba. Algunas posiciones con respecto al tema de los trabajos de prospección, exploración que se habría concluido. Sin embargo, ¿qué se conoce de este tema, Alfredo? Como le decía, es sumamente importante, sobre todo en esta coyuntura e incluso coyuntura por la que atraviesa el país en el tema económico. Bien, sí, sobre este tema, primero hay que ver que el anuncio que ya se había hecho de que hay el descubrimiento de un mega yacimiento de plata que eventualmente tendría 171 millones de onzas, ¿no? Y anuncia una vida útil de 14 años. Hay que ser claros, ¿no? Que primero, para definir si es un mega yacimiento se requiere muchos estudios, ¿no? El estudio de factibilidad del proyecto, la certificación de reservas probables y probadas, y si todo esto es factible, definir el proceso minero metalúrgico que podría ser factible el mismo, ¿no? Entonces, todo esto se sigue especulando desde hace muchos años atrás, particularmente desde el 2022, en lo que es este proyecto Arenas de Plata, ¿no? Por la cual se está anunciando un mega campo, ¿no? Nosotros en el CEDLA ya en 2022 alertábamos que el anuncio que se había hecho de parte de esta China canadiense New Pacific, que es la que está detentando este yacimiento, ¿no? Al momento que ha anunciado este hallazgo, es que lo único que ha presentado son los resultados de evaluación económica preliminar, ¿no? Y no así un estudio concluido de factibilidad que haga viable el desarrollo de este proyecto minero. Entonces, por lo mismo, seguimos hablando de supuestos y no así de algo concreto en el país que pueda certificarse como un megayacimiento. Y para que la gente entienda esto, cómo de delicado es el tema, por ejemplo, te hago una comparación con lo que se hizo con San Cristóbal, que es la mina más grande que tenemos en Bolivia de lejos, ¿no? San Cristóbal demoró 10 años solo desarrollando trabajos de prospección y exploración, ¿no? Sus actividades de perforación de este yacimiento comenzaron el año de 1996, ¿no? Y se extendieron casi hasta el 2004, y a partir del 2004 recién se inicia la construcción de la planta, la infraestructura, ¿no? Y empieza las operaciones el 2006. Estamos hablando de casi
10 años intensos, ¿no? Con mucha inversión que ha permitido desarrollar un trabajo serio, ¿no? Se conoce que la inversión, por ejemplo, total aproximada que ha hecho la minera San Cristóbal para desarrollar y consolidar este yacimiento han bordeado los 1.800 millones de dólares. Entonces estamos hablando de tiempos muy amplios y estamos hablando de un fuerte capital económico que te permiten certificar y dar viabilidad, concretar un proyecto minero, ¿no? Entonces, creo que es muy superficial lo que todavía se tiene en Tacobamba, no se tienen estudios serios, concretos y validados internacionalmente que puedan realmente corroborar esa noticia que se tiene con respecto a los proyectos o particularmente lo que es Arena de Plata. Es un buen ejemplo, ¿no? San Cristóbal para hacer referencia a lo que está ocurriendo en Tacobamba. Alfredo, como siempre, le agradecemos por esta entrevista con AMD Fides. A ti por el espacio, Gabriela. Un saludo cordial para toda la audiencia de Fides. Gracias, Alfredo.